La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela. Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros. Parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba, y hubiera preferido sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. Bien sabe Dios que se acertó con el camino, y cuántos fueron los sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años. Cuando nos abandonó, no había cumplido todavía los 10 años, que si pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas que no llegó a conocer. El pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra, y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata. Fue lo único que aprendió. En los primeros años de su vida, ya a todos nosotros nos fue dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir. Tardó año y medio en echar el primer hueso de la boca, y cuando lo hizo, tan fuerte de su sitio, le fue nacer. Que la señora en gracia, que tantas veces fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua. Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, le salió un sarampión o un sarpullido por el trasero, con perdón, que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por habérsele mezclado la orina con el pus de las bubas. Cuando hubo de curarle lo dolido con vinagre y con sal, la criatura tales lloros se dejaba arrancar que hasta el más duro de corazón hubiera enternecido. Pasó algún tiempo que otro de cierto sosiego, jugando con una botella, que era lo que más le llamaba la atención, o echadito al sol para que reviviese, en el corral o en la puerta de la calle, y así fue tirando el inocente. Unas veces mejor y otras peor, pero ya más tranquilo, hasta que un día, teniendo la criatura 4 años, la suerte se volvió tan de su contra que sin haberlo buscado ni deseado, sin a nadie haber molestado y sin haber tentado a Dios, un guarro, con perdón, le comió las 2 orejas. Don Raimundo, el boticario, le puso unos polvos amarillentos de seroformo, y tanta dolor daba al verlo amarillado y sin orejas, que todas las vecinas, por llevarle consuelo, le llevaban la más un tejeringo los domingos, otras unas almendras, otras unas aceitunas en aceite, o un poco de chorizo. Pobre Mario, y cómo agradecía, con sus ojos negrillos, los consuelos. Si mal había estado hasta entonces, mucho más mal le aguardaba después de lo del guarro, con perdón. Pasábase los días y las noches llorando y aullando como un abandonado, y como la poca paciencia de la madre le agotó, cuando más falta le hacía, se pasaba los meses tirado por los suelos, comiendo lo que le echaban, y tan sucio que aun a mí que, para qué mentir, nunca me lavé demasiado, llegaba a darme repugnancia. Cuando un guarro, con perdón, se le ponía a la vista, cosa que en la provincia pasaba tantas veces al día como no se quisiere, le entraban al hermano unos corajes que ponía como loco. Gritaba con más fuerzas aún que la costumbre, se atosigaba por esconderse detrás de algo, y en la cara y en los ojos un temor se le acusaba, que dudo que no lograse parar al mismo Lucifer que a la tierra subiese. Me acuerdo que un día, era domingo, en una de esas temblequeras, tanto espanto llevaba y tanta rabia dentro, que en su huida le dio por atacar, Dios sabe por qué, al señor Rafael, que en casa estaba porque, desde la muerte de mi padre, por ella entraba y salía como por terreno conquistado. No se le ocurriera peor cosa al pobre que morderle en una pierna al viejo, y nunca lo hubiera hecho, porque éste con la otra pierna le arreó tal patada en una de las cicatrices que lo dejó como muerto y sin sentido, manándole una huilla que me dio por pensar que agotara la sangre. El vejete se reía como si hubiera hecho una hazaña y tal odio le tomé desde aquel día que, por mi gloria le juro, que de no habérselo llevado Dios de mis alcances, me lo hubiera endiñado en cuanto hubiera tenido ocasión para ello. La criatura se quedó tirada todo lo larga que era, y mi madre, le aseguro que me asusté en aquel momento que la vi tan ruin, no lo cogía
y se reía haciéndole el coro al señor Rafael. A mí bien lo sabe Dios, no me faltaron voluntades para levantarlo, pero preferí no hacerlo. Si el señor Rafael en el momento se hubiera llamado Blando, por Dios que lo machaco delante de mi madre. Me marché hasta las casas por tratar de olvidar. En el momento me encontré a mi hermana, que por entonces andaba por el pueblo. Le conté lo que pasó y tal odio hube de ver en sus ojos, que me dio por cavilar en que había de ser mal enemigo. Me acordé, no sé por qué sería, del estirao, y me reía de pensar que alguna vez mi hermana pudiera ponerle aquellos ojos. Cuando volvimos hasta la casa, pasadas 2 horas largas del suceso, el señor Rafael se despedía. Mario seguía tirado en el mismo sitio donde le dejé, gimiendo por lo bajo, con la boca en la tierra, y con la cicatriz más morada y miserable que cómico en Cuaresma. Mi hermana, que creí que iba a armar el zafarrancho, lo levantó del suelo por ponerlo recostado en la artesa. Aquel día me pareció más hermosa que nunca, con su traje de color azul como el del cielo, y sus aires de madre montaraz ella, que ni lo fuera ni lo había de ser. Cuando el señor Rafael acabó por marcharse, mi madre recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la herida toda la noche, como una perra parida a los cachorros. El chiquillo se dejaba querer y sonreía. Se quedó dormidito y en sus labios quedaba aún la señal de que había sonreído. Fue aquella noche seguramente la única vez en su vida que le vi sonreír. Pasó después algún tiempo sin que se desgraciara de nuevo, pero como al que el destino persigue no se libra aunque se esconda debajo de las piedras, día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno, fue a aparecer ahogado en una tinaja de aceite. Lo encontró mi hermana Rosario. Estaba en la misma postura que una lechuza ladrona, a quien hubiera cogido un viento, volcado sobre el borde de la tinaja, con la nariz apoyada sobre el barro del fondo. Cuando lo levantamos, un hilillo de aceite le caía de la boca como una hebra de oro que estuviera devanado con el vientre. El pelo que en vida lo tuviera, siempre de la apagada color de la ceniza, le brillaba con unos brillos tan lozanos que daba por pensar que hubiera resucitado a él morir. Tal es todo lo extraño que la muerte de Mario me recuerda. Mi madre tampoco lloró la muerte de su hijo. Secas debiera de tener las entrañas una mujer con corazón tan duro que unas lágrimas no le quedaron siquiera para señalar la desgracia de la criatura. De mí puedo decir, y no me avergüenzo de ello, que sí lloré, así como mi hermana Rosario, y que tal odio llegué a cobrar a mi madre, y tan deprisa había de crecerme, que llegué a tener miedo de mí mismo. La mujer que no llora es como la fuente que no mana, que para nada sirve, o como el ave del cielo que no canta, a quien, si Dios quisiera, le caerían las alas, porque a las alimañas falta alguna les hacen. Mucho me dio que pensar, en muchas veces, y aún ahora mismo, si se he de decir la verdad, el motivo de que a mi madre llegase a perderle el respeto, primero, y el cariño y las formas al andar de los años. Mucho me dio que pensar porque quería hacer un claro en la memoria que me dejase ver hacia qué tiempo dejó de ser una madre en mi corazón y hacia qué tiempo llegó después a convertírseme en un enemigo rabioso, que no hay peor odio que el de la misma sangre, un enemigo que me gastó toda la bilis, porque a nada se odia con más intensos bríos que aquello que uno se parece y uno llega a aborrecer el parecido. Después de mucho pensar y de nada esclarecer del todo, solo me es dado el afirmar que la respeto habíasela ya perdido tiempo atrás, cuando en ella no encontraba virtud alguna que imitar, ni don de Dios que copiar, y que de mi corazón hubo de marcharse cuando tanto mal vi en ella que, junto, no cupiera dentro de mi pecho. Odiarla, lo que se dice llegar a odiarla, tardé algún tiempo, que ni el amor ni el odio fueran cosa de un día. Y si apuntara hacia los días de la muerte de Mario, pudiera ser que no errara en muchas fechas sobre su aparición. A la criatura hubimos de secarle las carnes con unas hilas de lino por evitar que fuera demasiado grasienta al juicio, y de prepararlo bien vestido con unos percales que por la casa había,
con unas alpargatas que me acerqué hasta el pueblo para buscar, con su corbatita de color de la malva, hecha una lazada sobre la garganta como una mariposa que en su inocencia le diera por posarse sobre un muerto. El señor Rafael, que hubo de sentirse caritativo con el muerto a quien de vivo tratara tan sin piedad, nos ayudó a preparar el ataúd. El hombre iba y venía de un lado para otro diligente y ufano como una novia, ora con unos clavos, ora con alguna tabla, tal vez con el bote del albayalde. Y en su diligencia y ufanía hube de encontrar todo mi discurrir, porque, sin saber ni entonces ni ahora por qué ni por qué no, me daba la corazonada de que por dentro se estaba bañando en agua de rosas, cuando decía, con un gesto como distraído, Dios lo ha querido, angelitos al cielo. Me dejaba tan pensativo que ahora me cuesta un trabajo de sesudo el reconstruir lo que por mí pasó. Después repetía como un estribillo, mientras clavaba las tablas o mientras daba la pintura. Angelitos al cielo, angelitos al cielo. Sus palabras me golpeaban el corazón como si tuviera un reloj dentro, un reloj que acabase por romperme los pechos, un reloj que obedecía a sus palabras, soltadas poco a poco y como con cuidado, y a sus ojillos húmedos y azules, como los de las víboras, que me miraban con todo el intento de simpatizar, cuando el odio más ahogado era lo único que por mi sangre corría para él. Me acuerdo con disgusto de aquellas horas. Angelitos al cielo, angelitos al cielo. El hijo de su madre y cómo fingía al muy zorro. Hablemos de otra cosa.